Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Muy bien, bueno, entonces, yo os voy a explicar un poco una cosa que ya sabéis, pero por repasarla un poco y profundizar un poco en ella, ¿no? Que es acerca del sacramento de la confirmación, ¿no? Tenéis un esquema, ¿no? Que el esquema que yo voy a seguir, ¿no? Sí. Y bueno, y un poco los textos sobre los que yo me voy a apoyar, ¿vale? En principio, como guión, vamos a seguir las preguntas del Catecismo de San Pío X, que son muy claras y bueno, están agrupadas más o menos por temas, y luego yo me iré refiriendo también a los demás catecismos. Yo voy exponiendo y vosotros podéis hacer preguntas, ¿vale? Muy bien. Esto es muy sencillo, como no os tengo delante, es un poco virtual. Si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano, ¿vale? Y ya está. Muy bien. Y así vamos haciéndolo, ¿vale? Yo hablo mucho, entonces no sé si me va a dar tiempo que en una hora terminarlo todo. Espero que sí, ¿vale? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la confirmación. Yo tengo un amigo sacerdote, ¿no? Que es profesor de teología, que explica el sacramento de la confirmación y suele decir que de los tres sacramentos, ¿no? Que nos configuran como cristianos, ¿no? Que se llaman los sacramentos que completan la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación, y la Santísima Eucaristía. Pues de los tres, el más difícil de explicar es la confirmación. No porque sea un sacramento raro, sino porque es el sacramento que a la hora de administrar y de celebrar a lo largo de la historia de la Iglesia, pues ha sido el que más ha cambiado, y que no siempre ha sido mejor comprendido, y de hecho, ¿no? Como veréis si leéis en los apuntes que os he mandado, ¿no? Por ejemplo, en el Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento tuvo que recordar que era uno de los 7 sacramentos, pues que el Señor había instituido y que la Iglesia había transmitido. Una de las cosas que dice es que es muy necesario recordar, estamos hablando de hace ya casi 6 siglos, ¿no? Recordar ese sacramento porque está muy olvidado, ¿no? Dice el Concilio de Trento, y porque muchos católicos no se confirman, ¿no? O sea, que a veces eso de que hoy en día la gente no se confirma, pues no es tan novedad, ¿no? Como algunos se pretenden, sino que eso ya ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. Y la razón de eso es porque el sacramento de la confirmación está muy unido al sacramento del bautismo, ¿no? Y hay muchas personas que en el fondo piensan que para qué va a ser, o sea, es como si al sacramento del bautismo le faltara algo, ¿no? En parte es así, pero no es que le falte algo al sacramento del bautismo, sino que hay otro sacramento, que es el sacramento de la confirmación, ¿no? Que ahora explicaremos en qué sentido es un sacramento de madurez y en qué sentido perfecciona, ¿no? El sacramento del bautismo, pero es un sacramento distinto, distinto, y que no solo conviene conocer lo que es, sino sobre todo conviene recibirlo para vivir la gracia que contiene, ¿no? La gracia que contiene. Bien. Pues lo primero que nos dice el Catecismo de San Pío X es la pregunta: ¿qué es el sacramento del Santo Crisma, ¿no? O confirmación? Dice: el Santo Crisma o confirmación es un sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo. Se imprime en nuestra alma el carácter de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hacemos perfectos
lo primero que observamos es que este sacramento tiene varios nombres, no tiene un único nombre. Se llama Sacramento del Santo Crisma porque el modo de administrar o el centro de este sacramento es que somos ungidos por un óleo especial, ¿no?, que se consagra. Ahora os explicaré por qué, o más adelante os explicaré cómo y por qué. Se llama consagración del Santo Crisma, y que se nos unge, ¿no?, en la frente, ¿no?, con este crisma, ¿no? De ahí viene la palabra española, que no sé si la expresión española, que no sé en mallorquín si se usa, ¿no?, que es romperse la crisma, ¿no? Esa expresión la habéis usado alguna vez, ¿no? Sí, en castellano. ¿Dónde está cuando te rompes la crisma, dónde está la crisma? A ver si señáloslo, ¿en qué parte? Sí, más o menos, sí, por ahí, por aquí, en ese sentido. Pero es el lugar donde te ponen el crisma, ¿no? El crisma nosotros nos lo ponen en el bautismo, ¿no? La cabeza, ¿no?, cuando somos bautizados, y cuando somos confirmados normalmente suele ser en la frente, ¿no? Pero vamos, es en la cabeza, ¿no? O sea, de ahí ha derivado esa expresión, ¿no? Entonces, ahora hablaremos de qué es el crisma, ¿no?, que es la materia del sacramento. Entonces se dice, es un sacramento por el cual recibimos al Espíritu Santo. Cuando se dice esto, no se quiere decir que en el bautismo no se recibe al Espíritu Santo. De hecho, en todos los sacramentos se recibe al Espíritu Santo, sino que se recibe al Espíritu Santo como la gracia propia de este sacramento. Lo específico de este sacramento es que se recibe una plenitud de inhabitación del Espíritu Santo, ¿no? Ahora veremos cómo a través de los dones del Espíritu Santo. La primera cosa. Después se imprime en nuestra alma el carácter de soldados y apóstoles de Jesucristo. Sabemos que hay 3 sacramentos que imprimen carácter, ¿no? ¿Qué significa que algo imprime carácter, ¿no? No que es que a uno se le cambia el carácter, ni que uno tiene mejor carácter que el que ya tiene, ¿no? Hombre, eso va a ayudar mucho, ¿no? Pero se dice que imprime carácter. Carácter es la traducción, ¿no?, la española y latina de sello, que significa que solo se administra una vez porque nos vincula permanentemente a Jesucristo. Hay 3 sacramentos que solo se administran una vez, que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Y curiosamente los 3 se administran con la unción del Santo Crisma. El bautismo después del bautismo, la confirmación como parte central del sacramento, y el orden sacerdotal cuando los sacerdotes se nos unge en las manos, ¿no?, las manos para consagrar. Bien. Y por eso imprime carácter, ¿no? Y dice que este carácter es para hacernos soldados y apóstoles de Jesucristo. Esto es una de las gracias o de los efectos de la gracia de la confirmación más importantes. Hay varios, como veremos, pero este es el más importante o el que más ha resaltado la tradición de la Iglesia. Que por la confirmación recibimos una nueva efusión del Espíritu Santo, una efusión sacramental que nos configura a Jesucristo como testigos suyos para el combate. Por eso es tan importante este sacramento, ¿no? El cristiano en esta vida tiene que combatir, ¿no? Tiene que combatir por Jesucristo, tiene que seguirle a Él, necesita una fortaleza singular para vencer a los enemigos de la fe, ¿no?, que son el mundo, el demonio y la carne, y recibe las armas que necesita para vencerlas. Nosotros sabemos que por la gracia del sacramento de la confirmación tenemos la gracia para resistir las tentaciones. Y por eso
eso dice que nos hacemos perfectos cristianos. Cuidado, ahora explica el Catecismo San Pío X qué significa que nos hacemos perfectos cristianos. No significa que nos volvemos impecables, ¿no? O sea, no es que ya nos vamos a confirmar y el día que os confirméis ya jamás vais a pecar, ¿no? Eso os gustaría, os gustaría, me diréis todos que sí, pero no va a ser así, no significa que no vais a tener tentaciones, que no vais a tener luchas, ¿no? Las vais a tener, ¿no? Y en un cierto sentido es probable que tengáis más que antes, ¿no? Pero porque recibís una gracia mayor. Lo que significa es que recibís todos los elementos para alcanzar la perfección cristiana, ¿no? Y por eso explica el siguiente punto, ¿no? De qué manera dice el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos. Y se dice, el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos porque nos confirma en la fe y nos perfecciona las otras virtudes y dones que hemos recibido en el santo bautismo. Y por eso se llama confirmación. Bien. Ahí, el nombre de este sacramento, precisamente lo que nos hace es que la gracia que nosotros recibimos, que es totalmente inmerecida, que es el don de la fe, por el que nos hacemos cristianos, ¿no? Recordaros la primera pregunta de todos los catecismos cuando son en base a preguntas y respuestas, o son dialogados, o sea, los catecismos tradicionales es, y así lo aprendí yo de niño, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, la fe y la vida cristiana es un don inmerecido. ¿Eso qué significa? Que no es algo que nosotros adquirimos por virtud, ni por mérito propio. Nosotros no tenemos nada que ante Dios le podamos, por decirlo de esta manera, exigir para que Él nos haga hijos suyos, ¿no? Y nos haga cristianos, no. Lo hace porque Él nos ama. Lo hace porque Él, que nos ha dado la vida por amor en la creación, nos la ha devuelto, ¿no? por un amor mayor, que es el amor redentor de Jesucristo, ¿no? Por el cual Dios Padre ha enviado a su Hijo amado a darnos la vida eterna. Bien, entonces, precisamente esta fe viene confirmada, viene sellada, viene de alguna manera establecida, ¿no? Definitivamente por el sacramento de la confirmación, y que es la gracia de la justificación, y perfecciona y desarrolla toda la obra de la gracia en nosotros, ¿no? Sabemos que nosotros con la fe recibimos, con la gracia del bautismo recibimos la gracia santificante, todas las gracias necesarias que nosotros recibimos para nuestra vida cristiana, a las que nosotros vamos correspondiendo, y recibimos, ¿no? La esperanza, la caridad, que son las virtudes teologales, recibimos las virtudes infusas, recibimos los dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero son perfeccionados, ¿no? Y esto, Santo Tomás de Aquino, por eso se habla de la confirmación como un sacramento de madurez, lo explica como una analogía con el cuerpo humano, ¿no? O sea, todos los que estamos todos estamos en esta sesión, y todo el mundo, ¿no? Cuando es concebido, tiene todo lo que necesita para ser lo que es, ¿no? No sé si estudiáis biología en el colegio, ¿no? O en el instituto, ¿no? A mí no me gustaba nada la biología, lo de reconocer que no sé nada de biología, ¿no? Pero de lo poco que eso no es una virtud, sino un defecto mío. Pero bueno, a uno se le daban mejor unas cosas que otras. El caso es que yo recuerdo, ¿no? Que a nosotros nos explicaban, ¿no? Que cuando el ser humano es concebido, ¿no? Cuando se forma, ¿no? Desde el mismo instante de la concepción, un ser distinto de la madre que lo engendra, ahí está todo lo que ese ser es, ¿no? O
sea, nosotros somos lo mismo teniendo un segundo de vida que teniendo 99 años de vida, ¿no? Todo lo que nosotros somos en el sentido biológico está ahí, ¿no? Solo que está en potencia, ¿no? O sea, no está desarrollado, ¿no? Ya hablaremos con los más mayores otro día de la distinción entre acto y potencia, que esto ya es para otro día, ¿vale? Pero, es decir, se tiene que desarrollar, pero ya está. Cuando nosotros somos bautizados, todo lo que nosotros somos, como hijos de Dios, ya lo tenemos, pero se tiene que perfeccionar. Y Dios ha dispuesto a que para que se perfeccione haya una nueva efusión del Espíritu Santo, que es sacramental, que no depende de nosotros, y para que nosotros no andemos despistados y pensemos que, hombre, esto depende de que yo soy bueno o soy malo, o depende de que Dios me quiere más o me quiere menos, o me premia más o me premia menos, no, sino para que tengamos la certeza de que contamos siempre con la asistencia divina, Dios lo confirma. Y esto es el sacramento. Esta es la esencia del sacramento de la confirmación. Hay un santo español, que igual cuando habéis oído hablar de él, ¿no? Un monje trapense que se llama San Rafael Arnaiz, ¿no? Que bueno, murió muy joven. ¿Habéis oído hablar de él? Sí. ¿No? Sí, algunos están durmiendo con este rollo que les estoy contando, pero vale, es normal, yo me quedo dormido, o sea, que ánimo, si os podéis dormir, si queréis. Bien. Entonces, San Rafael Arnaiz decía que lo difícil en la vida es ser ingeniero, que lo fácil es ser santo, ¿no? Bien, es un chiste, se lo escribe en una carta, pero con esto lo que quiere decir él es que lo que nosotros necesitamos para vivir la perfección de la vida de Dios, Dios nos lo da y nos lo perfecciona, ¿no? En la medida en que vamos creciendo, no por el hecho necesario del crecimiento, sino porque lo pedimos y lo recibimos, ¿no? No sé si se entiende eso lo que quiero decir, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? O sea que cuando vosotros seáis confirmados, o los que ya estamos confirmados, vais a recibir una gracia que va a confirmar todas las gracias que habéis recibido hasta ahora y las va a aumentar, ¿no? Las va a aumentar. ¿Vale? Bien. Entonces, hay una característica específica en el sacramento de la confirmación, que es que se reciben en plenitud, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Y por eso dice, sigue el siguiente punto. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación? Bien, recuerda que son 7. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor del Señor, temor de Dios. En el ritual de la confirmación, ¿no? El nuevo ritual de la confirmación, en la oración de consagración del obispo, la oración, como aquí apuntado, esto está puesto en el número 1000, ¿dónde estás? Aquí está. Sí, en el número 1299, bueno, ya lo buscaréis después si no, dice, en el rito romano, el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del Espíritu. Y el obispo invoca así la efusión del Espíritu. Y esta es la oración, ¿no?, que vosotros mismos recibiréis, ¿no? Dice, Dios Todopoderoso, se invoca, ¿no?, la omnipotencia de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Fijaros que la Iglesia, el obispo, cuando ore por nosotros, lo que no recuerda lo que Dios ya ha hecho en el bautismo, y hemos sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo, hemos sido librados del pecado original, ¿no? Se le pide, escucha nuestra oración y se pide, envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénanos de Espíritu
espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos de espíritu de tu santo temor. Y es muy bonito como en la oración de consagración se añade al nombre de Espíritu Santo el título de Paráclito, que es un nombre común, ¿no? Paráclito es aquel que es el abogado que asiste, ¿no? Y precisamente de esta manera se indica esta característica que tiene el sacramento de la confirmación de asistencia, de fortaleza, ¿no? O sea, Él nos asiste, ¿no? Y esto para nuestra vida es muy importante, porque cuando uno es confirmado, ¿no? Esto lo voy a decir un poco así, para que se me entienda lo que quiero decir, o sea, uno tiene guardaespaldas permanente. O sea, a ti nadie te puede tocar un pelo sin que Dios no lo permita. Y si te lo tocan es porque Dios lo permite. Y es para tu bien. Y esto tenemos que tener bien claro, ¿no? Y es muy bonito esto. Porque esto es lo que somos, es el don que nosotros recibimos de parte del Señor. Por eso podemos ser apóstoles y soldados. O sea, Dios en la batalla que nosotros tenemos que afrontar contra el mundo, el demonio y la carne, no nos deja solos. O sea, Dios no juega con nosotros. Nos dice, bueno, yo te mando, ¿no?, a la batalla, ¿no? Como en las películas estas de guerra, ¿no?, que se ve, ¿no? Está ahí dos ejércitos enfrentados, ¿no? Están los soldados unos enfrentes del otro, ¿no? Y siempre los que se pegan son los que están abajo, ¿no? Los capitanes están arriba y esos nunca se pegan, ¿no? O se pegan solo al final, ¿no? Bueno, pues no, esto no, en la vida cristiana no funciona así, ¿no? O sea, te haces daño tú, pero gana la batalla, ¿no? Yo, ¿no? El Señor viene a combatir con nosotros, viene a combatir con nosotros. Y Él nos da su asistencia, ¿no? El campo de batalla está. Si uno no tiene las armas que necesita, va a ser vencido. No sé si explico lo que quiero decir. Si a ti Dios, si tú tienes todo lo que necesitas de parte de Dios para poder combatir, pero no lo coges porque lo retrasas o porque lo rechazas, luego cuando venga la lucha que vendrá, fallarás. A eso me refería, no sé si me explico lo que quiero decir. O sea, que no es lo mismo, no sé cuánto de grande es Mallorca y cuánto se tarda andando de una punta de la isla a otra. Más o menos, ¿cuánto se tarda andando? Andando mucho. Vale, pues yo qué sé, un día o 2 días o más. Sí. De punta a punta, ¿no? Un día. Entonces, bueno, tú puedes ir andando o puedes ir en coche. Si vas en coche, te cansas menos y de hecho llegas bien. Si vas andando te puedes morir. Bueno, igual es un poco exagerado, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? No, la isla es la misma, en sí mismo, pero de una manera tienes una ayuda y de la otra manera no. A eso me refería. No sé si me explico, David. Vale. Bien. Entonces esta es un poco la gracia, ¿no?, que nosotros recibimos. Ahora volveremos sobre ella. En todos los sacramentos, para entender, ¿sabéis que los sacramentos son...? Padre Pablo, Sí. no sé si es pertinente la pregunta ahora, pero creo que sí, o igual lo va a tocar después, pero claro, en la gracia que uno recibe en el sacramento de la confirmación, quizá esto es aplicable a cualquier sacramento, claro, uno puede acudir al sacramento, recibirlo con una disposición adecuada, ya sea confesado y luego también conociendo qué es lo que está haciendo, o con una disposición inadecuada en la percepción del sacramento. Entonces, claro, esto es importante, creo yo, para los que van a recibir el sacramento. Luego lo va a abordar luego. Estupendo, pues sí, nada. Luego hablaremos de las disposiciones. Muy bien, pues luego... Y de la perseverancia. Estupendo. Vale. Entonces, por ir un poco más ligeros. Todos los sacramentos
sabemos bien que son signos sensibles de la gracia, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que son signos materiales que nosotros podemos reconocer, que son acciones, no personas, y que tienen un significado concreto, ¿no? La Iglesia, para hablar de lo que es un sacramento, ha distinguido en cada sacramento la materia y la forma del sacramento, ¿no? Bien, la materia serían los gestos, las cosas materiales, las acciones, y la forma son las palabras que dan sentido a aquello que se hace, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me supongo yo que todos hoy al menos os habéis lavado la cara, ¿no? Bien, ¿no? Sí, por lo menos os tenéis la cara sucia, ¿no? Pero no os habéis bautizado. La materia que habéis usado es la misma que en el bautismo, que es agua corriente, ¿no? Pero no ha habido sacramento, porque nadie os ha bautizado hoy, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Pues la materia es precisamente la parte material de ese sacramento, ¿no? Que es esencial y que la Iglesia no puede disponer de ella, es la que Cristo, ¿no? Y bajo la elección el discernimiento de la Iglesia han constituido los sacramentos, ¿no? ¿Cuál es la materia del sacramento de la confirmación? Dice lo siguiente: además de la imposición de manos del obispo, ¿no? El primer gesto, que es un gesto sacramental, ¿no? Esa es la materia. Hay un gesto de imposición de las manos del obispo. Es la unción hecha en la frente del bautizado con el sagrado crisma. Y por eso se llama también crisma, que quiere decir la unción. ¿Y qué es el sagrado crisma? El sagrado crisma es aceite, aceite de oliva mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el jueves santo. Sabéis que hay una misa durante la Semana Santa que es en las prescripciones litúrgicas es el jueves santo por la mañana. En algunos sitios hoy en día, ¿no? Sobre todo a raíz de la reforma litúrgica, por razones pastorales, se puede trasladar a otro día de la semana. No sé en la diócesis de Mallorca qué día se celebra, pero en esa celebración, justo antes de empezar, ¿no? los 3 días de la Semana Mayor, de la Semana Santa más importantes, son jueves, viernes, sábado santo y domingo de Resurrección, pues se consagran y se bendicen los óleos para los sacramentos, ¿no? Se bendice el óleo para los enfermos, se bendice el óleo para los catecúmenos y se consagra el crisma. Aquí se utiliza la palabra consagración, que es una palabra que, hablando de los sacramentos, solo se usa para la Santísima Eucaristía, ¿no? Cuando decimos que el sacerdote toma el pan y el vino y lo consagra, ¿no? Lo que quiere decir es que el pan y el vino dejan de ser pan y vino y son real y verdaderamente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? O sea, son Jesús mismo. Al hablar del crisma se usa la palabra consagración en sentido análogo, o sea, parecido a cómo se usa la palabra consagración para las especies eucarísticas. No en el sentido de que el aceite que se bendice, el crisma, deja de ser aceite, ¿no? No se transforma en el Espíritu Santo, el aceite sigue siendo aceite, ¿vale? Pero no simplemente está bendecido, ¿no? Tiene vamos a decirlo así, la gracia que ese aceite recibe para comunicar para comunicar el sacramento propio, ¿no? Es única, ¿vale? Bien. Es así. Entonces por eso se usa la palabra consagración. Bien. Entonces, y solo lo puede consagrar el obispo. Y de hecho normalmente ese crisma está en la catedral de las diócesis y luego se distribuye desde allí a las parroquias, ¿no? Bien. ¿Qué significa el óleo y el bálsamo
está tomado, dice, de óleo, de aceite, y un bálsamo es un perfume. A veces suele ser un perfume costoso, un perfume bueno. En muchos sitios usan perfume de nardo, ¿no? Porque es el nardo el que usó la mujer, la hermana de Lázaro, para ungir los pies del Señor, ¿no? Bien, entonces en este sacramento dice: el óleo que se derrama y conforta significa la gracia abundante que se derrama en el alma del cristiano para confirmarlo en la fe. Y el bálsamo, que es oloroso y libra de la corrupción, significa que el cristiano fortalecido con esta gracia es apto para dar buen olor de cristianas virtudes y preservarse de la corrupción de los vicios. Bien, de dos hechos que en la antigüedad se usaban, de dos elementos que en la antigüedad se usaban bien para fortalecer, sabéis que el aceite naturalmente tiene propiedades curativas, ¿no? Las mujeres, si usáis cremas, algunas cremas tienen como base, ¿no?, de composición, ¿no?, el aceite, ¿no? Y también a veces cuando tenemos una herida, ¿no?, nos hacemos una herida, antes, si uno no tiene una pomada, ¿no?, esto es un remedio casero, uno se corta en casa y uno no tiene una pomada, a veces echa un poco de aceite, ¿verdad? No sé si eso lo habéis hecho alguna vez, y de alguna manera eso no cura del todo, pero sí conforta un poco, ¿no? Bien. Y lo primero que el aceite significa es precisamente esto, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo es consolarnos y confortarnos. Y segundo, el bálsamo lo que hace es que nuestra vida empiece a ser, ¿no?, lo que llama San Pablo una suave fragancia, ¿no? O sea, que nosotros despedimos el buen olor de Cristo, ¿no?, de sus virtudes, de su presencia, ¿no? O sea, entonces esto es muy bonito, muy bonito. ¿Por qué? Porque una de las gracias de transformación que implica el sacramento de la confirmación en nosotros es esta. Primero, yo en mi vida cristiana empiezo a vivir aquello que Jesús repite tantas veces, en la Escritura se repite tantas veces, que es: empiezo a vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque soy confortado por el Señor, consolado por el Señor. Y segundo, no es que no tenga miedo porque me hago el valiente, ¿no?, o porque no soy consciente de los peligros, sino porque amo, porque el buen olor de Cristo es la caridad y porque lo voy transmitiendo, ¿no? El bálsamo se usaba no solo como perfume, sino también para preservar los cadáveres de la corrupción. Acordaros que las mujeres, cuando fueron al sepulcro, ¿no?, fueron a embalsamar el cuerpo del Señor. Fijaros que cuando Judas, ¿no?, se queja al Señor de que María se ha gastado un perfume muy caro para embalsamar, para limpiar sus pies, ¿no?, dice el Señor: dejarla, porque este perfume lo había guardado para mi sepultura. Y dice que el aroma del perfume llenó toda la casa. Una persona confirmada está llamada a llevar esta presencia de Dios, ¿no? Hay una cosa muy bonita cuando uno ha conocido a una persona santa, ¿no?, que está pues muy avanzada en el camino de la santidad, que es que cuando uno está con ella, deja de estar en su presencia y se encuentra bien, ¿no? No sé si alguna vez habéis estado, ¿no?, con alguna persona que luego ha sido canonizada, ¿no?, por la Iglesia, ¿no? Yo tuve no, igual no, eso no lo sabe, igual sí, ¿no? Seguro que habéis estado con alguna persona que ahora está en el cielo, ¿no? Pero si es verdad
espiritual, por ejemplo, que dentro del Coco, o ya, no sé si ya, se ha empezado su proceso de canonización, y es verdad. Cuando tú salías de estar con él, te encontrabas mejor. Y no es porque te había dado igual consejos así como muy luminosos y entonces te había convencido. Ya solo su presencia transmitía no de su espíritu, sino del Espíritu Santo, no de su presencia, ¿no? O sea, no es porque sea más guapo, más inteligente, más bueno naturalmente, no, sino porque transmite el Espíritu Santo. Bien, esto es muy bonito, ¿eh? Porque esto nos sirve para todos y también para los adultos. Cuando uno va a un sitio, o va al trabajo, o está en casa, o está con los amigos, o otra persona, tiene que tener esto presente. Yo transmito, o estoy llamado a transmitir el buen olor de Cristo. Evidentemente esto es si yo le dejo actuar a la gracia en mí. Claro, si yo pongo de lo mío, pues lo que sale no es nada oloroso, en el sentido bien oloroso, ¿no? Bien. Con esto respecto de la materia del sacramento. Ahora, respecto de la forma, ¿cuál es la forma del sacramento? La forma del sacramento de la confirmación, dice, es esta. Yo te signo, bien, aquí usamos, voy a leer la fórmula que es la que es del ritual romano, la del ritual anterior, y luego leeré la del nuevo rito, ¿no? Dice, yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nuevo ritual, lo que se hace la señal de la cruz en la frente y se dice las siguientes palabras. A ver si lo encuentro aquí. Para no citarlo de memoria, dice, recibe por esta señal, por la señal de la cruz, el don del Espíritu Santo, ¿no? Y los orientales usan esta expresión, los de rito bizantino, dicen sello del don que es el Espíritu Santo, ¿no? También haciendo la señal de la cruz en la frente. Bien, entonces esta es la forma del sacramento. Fijaros que se nos signa con la cruz, ¿no? ¿Qué es lo último que Jesús hace desde la cruz? Dice el Evangelio de San Juan que en la cruz Jesús entregó su espíritu. Y con esa expresión, que así se cierra la pasión según el Evangelio de San Juan, la Iglesia no solo ha entendido que el alma de Jesús deja de dar vida a su cuerpo, que eso es la muerte, sino que el Espíritu Santo, ¿no? Es la primera gran efusión del Espíritu Santo desde la cruz, ¿no? Bien, porque esa es la cruz por la cual nosotros vamos a ser fortalecidos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿todo claro o todo confuso? ¿No? Bien. Bueno, entonces, ¿quién es el ministro del sacramento de la confirmación? Sabéis que todos los sacramentos necesitan un ministro, es decir, alguien que nos administra en nombre de Dios, ¿no? Bien. No todos los sacramentos son iguales, ¿no? Los obispos siempre son ministros de todos los sacramentos, ¿no? Los sacerdotes de casi todos los sacramentos, ¿no? Hay un sacramento del que la tradición, al menos el rito latino, en la Iglesia ha dicho que los ministros son los esposos, que es el sacramento del matrimonio. Pues ¿cuál es el ministro del sacramento de la confirmación? El ministro del sacramento de la confirmación es el obispo, ¿no? Pero en algunos casos puede serlo un simple sacerdote, ¿no? Hay una cosa que aquí hay que saber, es por qué esto es así, ¿no? En la Iglesia Católica sabéis que hay 24, no, ahora no recuerdo bien, eso no lo tengo aquí apuntado, pero soy de memoria, 23 o 22 ritos, ¿no? Esto lo sabéis, ¿no? ¿O no? No. Bueno, nosotros de qué rito somos? Romano. El rito romano, eso es, ¿vale?
La mayoría de los católicos somos de rito romano, pero luego hay muchos otros ritos, ¿no? Sí. Yo la semana pasada estuve con un sacerdote de rito Siro-Malabar, ¿no? Que es indio, de la India, no indio de las películas de los Sioux, y él es del sur, y ahí hay muchos sacerdotes de rito Siro-Malabar, ¿no? Hay otro rito que es el rito bizantino, ¿no? Yo tengo ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora que sale todos los días, ¿no? En Ucrania, ¿no? Ucrania hay católicos de rito bizantino que son católicos, no que son ortodoxos, que están en comunión con el Papa, ¿vale? Rito, por ejemplo, marnita, ¿no? Que son los cristianos que provienen del Líbano, ¿no? Rito copto, ¿no? En comunión con el Papa, que son los cristianos que provienen de Egipto, ¿no? Hay varios ritos así hasta 22. Luego, en la Iglesia latina, que se llama así, ¿no? Hay varios ritos también, que son, el rito romano es el más extendido, y luego hay unos ritos más pequeños, como el rito ambrosiano, que está circunscrito a la diócesis de Milán. En España está el rito hispano-mozárabe, ¿no? Pero eso ya son solo para algunos sacramentos. Bien, entonces, en los ritos orientales, el sacramento de la confirmación de manera ordinaria lo administra el obispo, pero también el presbítero, ¿vale? El sacerdote. En la iglesia de rito romano, que es la nuestra, normalmente el sacramento, el ministro ordinario del sacramento es el obispo. No porque el sacerdote es ministro extraordinario, es decir, para confirmar de manera ordinaria necesita un permiso. ¿Esto por qué es así? Porque en su origen todos los sacramentos estaban vinculados a la administración del obispo, ¿no? El obispo en una diócesis es aquel que garantiza la presencia histórica de la Iglesia y la comunión con nuestro Señor Jesucristo por la sucesión apostólica. Y él, como el primer ministro de los sacramentos, es el que ejerce la maternidad de la Iglesia, la paternidad de Dios, ¿no? Respecto de la maternidad de la Iglesia, por medio del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Antiguamente, en la antigüedad, ¿no? Cuando la mayoría de los bautismos, no solo, pero la mayoría de los bautismos eran de adultos y la institución del catecumenado, ¿no? Estaba mucho más extendida, era el obispo el que administraba los tres sacramentos en la misma celebración. De hecho, hoy en día, cuando un adulto se bautiza, normalmente el adulto recibe el bautismo y la confirmación y la Santa Comunión en la misma celebración y de manos del obispo, ¿vale? Luego, poco a poco, por diversas razones que ahora no voy a explicar, ¿no? Se fue extendiendo el uso, ¿no? Al bautismo de los niños, ¿no? Por generalizado, cosa que es un bien, ¿no? Y eso es algo que ocurrió desde siempre, desde el principio de la historia de la Iglesia, y por eso fueron ya los sacerdotes los que bautizaban habitualmente, también los diáconos, ¿no? Y se distribuía la comunión y se daba la primera comunión. Pero hubo un sacramento, ¿no? En el rito romano, que se reservó al obispo o a un delegado suyo, que siempre era un sacerdote, ¿no? Bien. Entonces, por eso hace falta que sea el obispo el que confirme, o un sacerdote que el obispo designe de manera extraordinaria, ¿no? Bien. ¿Alguna duda de esto? Bien. ¿Con qué rito administra el bautismo? Ya lo hemos dicho antes, lo tenéis puesto allí. Dice, esto es una cosa que hoy en día ha desaparecido un poco, aunque sigue estando, ¿no? Dice, el obispo, para administrar el sacramento de la confirmación, extiende primero las manos sobre los confirmados, ¿no? Esto sigue siendo así, invocando sobre ellos el Espíritu Santo. Luego se hace la unción de forma de cruz con el Sagrado Crisma, diciendo las palabras de la forma que lo hemos escuchado, y dice, después le da con la mano derecha una ligera bofetada en la mejilla, que no duele, tranquilos, diciendo, la paz sea contigo. Y
por fin bendice solemnemente a todos los confirmandos, ¿no? Normalmente hoy en día, después de hacer un gesto así, ¿no? Pero dice, y explica por qué hace cada una de las tres cosas, ¿no? ¿Por qué se hace la unción en la frente? Se hace la unción en la frente, dice, donde aparecen las señales del temor y la vergüenza, a fin de que el confirmando entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión de cristiano ni tener miedo de los enemigos de la fe. Cuando tú estás avergonzado, ¿dónde se te nota? ¿En las manos? No. ¿En los pies? No. ¿Dónde se te nota? En la cara, ¿no? Y de alguna manera, ¿no?, movemos la frente, ¿no? Bueno, esto pero es muy bonito y es así, ¿eh? Entonces, ¿para qué se nos unge la frente? Para que demos la cara, ¿no? Esa expresión la usamos a veces, ¿no? Yo doy la cara por ti, Señor, ¿no? Entonces yo no me avergüenzo de ti. Y por eso no soy confirmado en la frente, ¿no? Y no tengo miedo, ¿no? Y luego, ¿por qué está una ligera bofetada al confirmado? Se le da una ligera bofetada al confirmado para prepararlo, porque le van a zurrar. Le van a zurrar. Pues menudo ánimo, ¿no? Con esto no se va a confirmar nadie. Sí, porque por esto hay que confirmarse. Porque a ti te van a zurrar exactamente igual, pero tienes que estar preparado y tienes que tener las armas que necesitas para vencer, ¿no? Se dice, se da una ligera bofetada al confirmado para que sepa que ha de estar pronto a sufrir toda la ofrenda y todo el trabajo por la fe de Jesucristo. Fijaros si esto es importante, ¿eh? Porque el Señor, voy a coger aquí el Nuevo Testamento, cierra las bienaventuranzas y nos llama bienaventurados no solo, ¿no?, cuando somos pobres en el espíritu, mansos, limpios de corazón, ¿no? ¿Cuáles son las últimas bienaventuranzas, ¿no? Pues lo dice muy bien el Señor, dice, bienaventurados vosotros cuando os insulten, dice la 10ª, ¿no? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Y bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grandes serán los cielos vuestra recompensa. Pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. A veces, nosotros muchas veces nos quejamos de que a veces, ¿no?, vivimos un ambiente un poco adverso, ¿no?, para vivir la fe, ¿eh? En algunos sitios incluso eso conlleva, ¿no?, la persecución, la cárcel y la muerte, ¿no? Hoy en día sucede así, ¿no? El otro día el Santo Padre el Papa recordaba una cosa que es verdad. En el siglo XX y el siglo XXI son los dos siglos más martiriales de toda la historia de la Iglesia. Son los siglos donde más cristianos han perdido su vida a causa de la fe. Y hoy en día la persecución de la fe pues tiene diversas modalidades. Quizás a nosotros en Occidente nos toca un tipo de persecución que es más silenciosa, que no es cruenta, pero que es muy insidiosa, ¿no? Donde, pues a través de la mentira, ¿no?, y de la trampa y de la burla, ¿no?, se ridiculiza el nombre del Señor y su ley que es santa, y a todos aquellos que la profesan, ¿no?, pues se les aparta de lado, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es necesario que nosotros recibamos el sacramento de la confirmación? No solo para que eso lo vivamos como podamos, sino fijaros que el Catecismo de San Pío X dice una cosa preciosa, para que estemos prontos a sufrir, o sea, dispuestos a vivir esto, no solo como una cosa
mala. A nadie nos apetece sufrir, ¿eh? Con esto no estoy queriendo decir, ¿no?, que sea bueno eso en sí mismo. Pero que si Dios lo permite, Dios nos da un ánimo para que cuando suceda nos alegremos. Porque Dios me ha dado la gracia de poder sufrir por Él y de transmitir a los demás el buen olor de Cristo, ¿no? Fijaros que esto es muy importante, porque lo único que vence en el mundo al odio y a la violencia es el amor de Cristo. El mal en el mundo ha sido vencido por la cruz de nuestro Señor. Pero Dios podía haber enviado a sus ángeles y sus legiones, ¿no?, se lo dice el Señor a Pilato, y que se hubiera preparado Pilato, los romanos y todo el Sanedrín, que los habrían machacado vivos, pero no lo hizo. Lo hizo dando la vida, perdonando a sus enemigos. Y el Señor nos ha enseñado ese camino. Y para eso nos da el Espíritu Santo, para testimoniar este amor que es más fuerte que la muerte, ¿no? Bien. Por eso, y aquí viene un poco la parte de las preguntas que antes habéis hecho. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo tenemos? Uy, ya se nos está acabando y yo todavía casi por la mitad. No tiene por qué ajustarse a la hora, ¿eh? No es un imperativo el ajustarse a la hora. ¿No es un imperativo ajustarse a la hora? Vale, ¿estáis muy aburridos ya? No. Bueno, seguimos un poquito. Vale, vamos a ver. ¿Deben procurar todos recibir el sacramento de la confirmación? ¿No? Y responde con toda claridad, y esto lo dicen todos los catecismos, ¿eh? Bueno, estoy resumiendo mucho. Todos deben procurar recibir el sacramento de la confirmación y hacerlo recibir a sus subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres tienen que procurar que sus hijos reciban el sacramento de la confirmación, que aquellos que tienen una responsabilidad sobre otros lo deben procurar, ¿vale? Bien. Y es necesario por todo esto que hemos estado poniendo, queriendo imponer, decir, ¿no? Las dos siguientes preguntas es, y por esto voy a pasar muy rápido, ¿cuál es la edad conveniente para recibir el sacramento de la confirmación? Dice, la edad en la que conviene recibir el sacramento de la confirmación es hacia los 7 años, porque ya entonces suelen comenzar las tentaciones, y además de conocer suficientemente el niño la gracia del sacramento, puede luego acordarse de haberlo recibido. Es decir, se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de discreción, a no ser que la conferencia episcopal, dice, determine otra edad. O exista peligro de muerte o a juicio del ministro, una causa grave aconseje otra cosa. En España, ¿a qué edad se acostumbra a administrar la confirmación, ¿no? En España, por legítima costumbre, y esto es así desde tiempo inmemorial, se acostumbraba a dar la confirmación al menos 4 años después de la primera comunión. Hubo unos años, quizás los más mayores lo habéis vivido así, ¿no?, donde se intentó separar la confirmación lo máximo posible, ¿no?, del sacramento de la comunión. Y de hecho, la gente se confirmaba con 18 años, con 20 años, ¿no? Esto sonará, ¿no? Incluso algunos os habéis confirmado a esa edad, ¿no? En esto, la ley actual de la Iglesia no dice eso, ¿eh? Lo que dice es que hay que confirmarse a partir de los 7 años, lo mismo que os acabo de leer, ¿eh? Uno se puede confirmar, ¿vale? De hecho, en los últimos catecismos de la Conferencia Episcopal aconseja adelantar la confirmación y unirla lo más cercano posible al sacramento de la comunión. Precisamente por esto, ¿no? Hubo una explicación que probablemente estaba bien intencionada, no, eso yo no lo pongo en duda, pero que teológicamente y doctrinalmente puede llevar a confusión o incluso a error doctrinal, que es pensar que uno, cuando es niño, no ha sido bautizado sin su consentimiento, uno necesita de alguna manera él confirmar su fe de adulto. Pero eso no es correcto, porque el que confirma no soy yo, sino que es Dios, ¿vale?
Y además, para renovar nuestro bautismo, tenemos otra celebración anual, que es en la Vigilia Pascual, en la que la Iglesia nos da la oportunidad de renovar nuestro bautismo, ¿vale? Entonces, en el momento, a partir de los 7 años, uno sí tiene que tener una mínima instrucción, ¿no?, para saber lo que está haciendo, pero ¿no? Yo de hecho, muchos años, ahora soy diocesano de la diócesis de San Sebastián, pero yo me ordené en la diócesis de Alcalá de Henares, y ahí hubo un obispo, que es el actual obispo de Málaga, don Jesús Catalán, que él, que trabajó mucho esta cuestión, empezó a introducir el sacramento de la confirmación incluso antes de la primera comunión, y hoy en día en muchas parroquias se hacía así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que precisamente la edad, ¿no?, en la que se puede confirmar uno es a partir de esa edad, ¿no? Luego ya entra la prudencia, la discreción, un poco las decisiones de cada parroquia, de cada familia, pero bueno, ese es un poco el criterio general, ¿vale? Pues aquí viene la siguiente pregunta, y con esto vamos ya terminando, ¿no?, que es: ¿cuál es la disposición necesaria para recibir dignamente el sacramento de la confirmación? ¿Vale? Muy importante, chicos. Antes preguntabas tú, Javier, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer uno para recibir con buena disposición el sacramento de la confirmación? Y dice, para recibir dignamente el sacramento de la confirmación hay que estar, gracias a Dios, saber los misterios principales de nuestra Santa Fe y acercarse a él con reverencia y devoción. Bien, entonces, es decir, ¿qué es lo necesario? Primero, hay que estar en gracia de Dios. Hay que procurar vivir en gracia de Dios, porque la Sagrada Confirmación es un sacramento de vivos. No nos devuelve la gracia cuando hemos pecado mortalmente, sino que nos la aumenta, y nosotros tenemos que tener la gracia. Tenemos que conocer principalmente los misterios de nuestra fe para saber usar, ¿no?, y vivir, ¿no?, y acoger mejor la gracia que recibimos, ¿no? Y luego acercarnos a él con reverencia y devoción. Es otra manera de decir, con fe, para poder vivir aquello que nosotros estamos recibiendo, con agradecimiento, con amor y con paz, ¿no? Dice el catecismo, el último catecismo, el de 1997, dice en el punto 1310, ¿no?, a ver si lo estoy diciendo bien, sí, dice lo siguiente: para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia, esto lo acabamos de decir, y dice: conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo, y hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Hay un principio esencial en la vida cristiana y en el camino de la fe que no nos podemos olvidar. Cuando uno quiere algo, ¿cómo sabe otro que lo quiere? Es una pregunta. Lo pide, ¿no? Lo pide. No se lo pide el otro. Ahora solo pueden responder los de la primera fila. A ver. Pues el que quiere algo, pues expresa al otro que lo quiere, ¿no? Vale. Básicamente se lo pide. A ver, otra pregunta. Decidme algo que os guste. A ver, tú, sí, que ibas a hablar. Es que no me acuerdo tu nombre, perdona. A ver, yo voy señalando. Sí, no, el que está en el centro. Yo. Jefferson. Jefferson, eso. La comida. Pues, A ver, dime una comida. la pizza. La pizza, vale. Si tú me dices, quiero pizza,
se le ha iluminado la cara, eso es que le gusta mucho, ¿no? Pero si luego dices, bueno, pero me da igual, y te la va a dar, vale, bueno, le da igual. Pero si dices, quiero pizza, pues ya será el otro lo que quieres, ¿no? Bueno, pues con Dios las cosas funcionan exactamente igual. No caprichosamente, es un ejemplo, sino que nosotros recibimos, por gracia de Dios, en la medida en que deseamos a Dios. Entonces, porque Dios pone en nosotros la gracia de desearle y sobre todo, ¿no?, nos da los deseos adecuados a su corazón, a su voluntad. Y por eso lo que dice aquí el punto del catecismo, del último catecismo, en el punto 1310, es muy importante. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a olvidarnos que necesitamos a Dios. Nosotros, fruto del pecado, pensamos que somos Superman. Es decir, pensamos que cuando las cosas nos van bien es así porque nosotros lo valemos. Tenemos puesta la confianza en nosotros mismos y eso es un error. Nosotros no podemos hacer nada que sea digno de mérito para ir al cielo y para dar fruto en nuestra vida que no sea por gracia de Dios. Y lo tenemos que desear, lo tenemos que pedir. En la medida en que más lo deseamos y más lo pedimos, ¿no?, es como el que ensancha la bolsa, ¿no?, más recibe, ¿no? Si tú tienes una bolsa, ¿no?, yo imaginaos que tengo un montón de dinero, ¿no?, y tú vienes con un calcetín, recibirás lo que entra en mi calcetín. Si vienes con un saco, ¿se entiende el ejemplo? Sí. Si el calcetín es pequeño, pues entrará lo que entra en el calcetín. Si vienes con un saco, entrará lo que entra en el saco, ¿no? Pues así es nuestro corazón. Si yo deseo mucho, recibo mucho. Si yo deseo poco, recibo poco. Bien, entonces, esto es muy importante, ¿Y cuál es la gracia, ¿no?, de este sacramento y los efectos, ¿no?, de este sacramento de la confirmación? Ya hemos hablado de esto un poco, pero quiero fijarme ahora en el punto 1303, ¿no?, del catecismo, del último catecismo, donde dice: por este hecho, por haber recibido, dice, de la celebración, en el punto anterior se dice, se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concebida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Es decir, el sacramento que renueva en nosotros el misterio de Pentecostés es el sacramento de la confirmación. Y por este hecho, la confirmación, dice, requiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Y añade 5 cosas, ¿no? Algunas ya hemos hablado de ellas, ¿no? Nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba Padre. Segunda, nos une más firmemente a Cristo. Tercera, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Cuarta, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Y quinta, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre del Señor y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Bien. Siguiente cuestión. La perseverancia a esta gracia. ¿Qué ha de hacer el cristiano para conservar la gracia de la confirmación? Para conservar la gracia de la confirmación, porque claro, esta gracia tú la recibes una vez, pero tienes que crecer en ella, tienes que hacerla crecer y perseverar en ella. Debe el cristiano hacer frecuente oración, ejercitar buenas obras y vivir según la ley de Jesucristo, sin respetos humanos. El día en que os confirméis, vais a recibir un tesoro.
Y ese tesoro, como dice la parábola de los talentos, hay que hacerlo fructificar, hay que multiplicarlo. No hay que guardarlo, no hay que esconderlo, ¿no? Hay que decir, bueno, yo ya me he confirmado, ya el Señor me ha dado su gracia y ahora me la guardo para mí. No, porque esta gracia no solo es para ti, es para que el mundo conozca el amor de Dios, su gran misericordia, su fidelidad, su plan de salvación, y para que muchos a través tuyo reciban el buen olor de Cristo, ¿no? Como decíamos antes. Y por eso uno tiene una responsabilidad, ¿no? Y hay que perseverar en ello, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Da tres condiciones. Oración. Además, vais a recibir una gracia para que vuestra oración crezca y aumente. Ejercitaros en las buenas obras, porque es por la caridad por la que crece, ¿no?, la gracia. Y vivir según la ley de Jesucristo sin respetos humanos. Yo sé que hoy en día, pues, la ley de Jesucristo es no solo olvidada, sino incluso despreciada, arrinconada, que las naciones, los parlamentos legislan en contra de ella. Estamos viviendo en ese sentido tiempos, pues, muy difíciles y muy oscuros, pero nosotros no tenemos que tener respetos humanos, porque esta es la ley que hace buenas a las personas, que las salva, que regenera la sociedad, que hace a los países, que los hace grandes, ¿no? Y que trae la verdadera civilización, que es la del reinado social de Jesucristo, que es la civilización del amor, ¿no? Y por eso hay que ir a por todas, ¿no? Bien. Por último, se nos habla de la necesidad de tener un padrino, ¿no? Como en el bautismo, nosotros necesitamos un padrino o una madrina de confirmación, ¿no? ¿Y por qué es necesario? Para que también nos ayuden en este nuevo camino de salvación y nos ayuden en la milicia espiritual. A veces se suele elegir los mismos padrinos del bautismo, ¿no?, si uno tiene relación con ellos, ¿no? Entonces pueden ser otros también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tiene que ser una persona de edad mayor que la nuestra, católico, confirmado, instruido en las cosas más necesarias de la religión y de buenas costumbres. Y de alguna manera el padrino recibe con su ahijado un grado de parentesco que se llama parentesco espiritual. En el Catecismo de San Pío X dice: el padrino de la confirmación contrae con el confirmado parentesco espiritual, aunque este no produce impedimento para el matrimonio, porque hasta no hacía muchos años, hasta el año 1917, en la Iglesia, los padrinos o las madrinas no se podían casar con sus ahijados, igual le puede parecer un poco raro, ¿no? O los ahijada, ¿no? Pero era así, era porque había un parentesco, porque el tipo de relación, ¿no? O sea, hoy en día ya no es un impedimento para casarse, pero simplemente para eso. Bueno, con esto yo he terminado. No sé si tenéis preguntas, os queréis preguntar alguna cosa, o si ha sido suficiente, o si os he aburrido mucho, que seguramente sí. No. Bueno, Sí. muy bien. Preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, David. Bueno, Sí. yo no he acabado de entender lo de los respetos humanos. O sea, Sí. los respetos humanos es algo que no hemos de tener. O... Sí, para vivir la ley de Jesucristo. ¿Qué significa respeto humano? Por ejemplo, que yo digo, bueno, pues yo voy a hacer esta conducta, ¿no? O sea, por ejemplo, pues tú estás con tus amigos, ¿no? Y se te invita a hacer una cosa que es contraria a la ley de Dios y la haces para no quedar mal, ¿no? Aunque tú sepas que estás ofendiendo a Dios. Tú te estás dejando llevar por el respeto humano. Para que los demás no piensen que eres un raro o hablen mal de ti, o se burlen de ti,
tú te dejas llevar por los respetos humanos, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿eh? Podría ponerte 1000, ¿no? Por ejemplo, tengo otro ejemplo de otra situación completamente distinta, ¿no? Un parlamentario, un político que tiene que votar una ley que es contraria a la ley de Dios, ¿no? Hay leyes que en sí mismas no son contrarias a la ley de Dios. O sea, si en vuestro pueblo tiene que haber 7 semáforos o 8, pues es muy opinable, ¿no? La ley de Dios no habla de cuántos semáforos tiene que haber, eso es una cuestión prudencial, ¿no? Hombre, ¿no? Ya es un ejemplo, ¿no? Pero claro, por ejemplo, legislar contra la vida humana, por ejemplo, pues eso es contrario a la ley de Dios, claramente, ¿no? O cambiar la definición del matrimonio, bueno, podría poner 1000 ejemplos, ¿no? Pues uno no se tiene que dejar llevar por aspectos humanos, aunque eso a veces tenga un coste personal para uno. Entonces el sacramento de la confirmación nos hace ser fieles a la ley de Jesucristo por encima de las leyes de los hombres. No sé si con esto te he contestado suficientemente. Sí, ya lo he entendido mejor. El respeto humano es en ese sentido, ¿eh? No significa que uno coge la ley de Jesucristo y se la arroja en la cabeza a los demás porque uno es un sinvergüenza, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es ser un imprudente, que es otra cosa, ¿vale? Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, no es una pregunta exactamente, pero hay una cuestión que está muy relacionada con el sacramento, con todos los sacramentos, que es la importancia que tiene la gracia en la vida de un cristiano, que vivimos en un mundo, incluso hemos recibido, incluso los mayores, educación cristiana muy pelagiana, donde uno tenía que hacer muchos esfuerzos para ser bueno y demás. Y entonces esto es una cuestión que también a nuestros hijos hemos intentado transmitirlo, pero que no es fácil para ellos entender el papel de la gracia y cómo ese papel de la gracia se combina con la propia voluntad propia, orientada pues a hacer la voluntad de Dios. Y no sé si puede tener algunas palabras que les ayuden a entender a estos chicos la importancia que tiene la gracia en su vida de cristiano, que evidentemente pues, que van a recibir esas gracias que van a recibir con el sacramento de la confirmación. Sí, bueno, es verdad que lo más difícil en el orden práctico, una de las cosas más difíciles de entender de la vida cristiana y de vivir en la vida, no sé si de vivir, pero sí de entender y de interiorizar bien y de comprender, ¿no?, todo lo que supone, es la doctrina de la gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cosa que es maravillosa y que para nosotros es un misterio, que es como nosotros, sin dejar de ser nosotros mismos, no podemos hacer nada que sea digno de mérito para el cielo si no es movidos por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues aquí hay que afirmar dos principios: que el hombre realiza verdaderamente actos propios y actos libres, pero esos actos son movidos por la gracia de Dios. Entonces, esto sería un poco largo ahora de explicar y no estaría para charlas, ¿vale? Pero nosotros culturalmente pensamos que si algo es libre es sin vínculos. O sea, cuando yo digo yo soy libre es que hago lo que me da la gana. No. Si yo soy libre no significa que alguien no genere mi libertad, no mueva mi libertad. Porque eso solo ocurre en Dios. Porque Dios es Dios, Él es la fuente de la libertad y Él es absolutamente libre, pero yo no lo soy. Yo no me he dado la vida a mí mismo. Entonces, en el orden de la gracia eso es muy importante. Porque no hay nada en mi vida que pueda ser meritorio que no sea movido por la gracia de Dios. Entonces hay dos errores, ¿no? Uno es el pelagianismo, que es pensar que la gracia no pinta nada, ¿no?, y que todo es, una vez que yo ya estoy bautizado,
¿no? Pues ya lo demás es por cuenta propia, ¿no? Eso es un error claro y no es difícil eso de, ¿no? Pero hay otro error que es más sutil, que también es herético, que es el semipelagianismo, que es pensar que hay una parte en mi vida, ¿no?, que es de Dios y otra parte que soy yo, ¿no? Entonces, o sea, vamos a decirlo así, ¿no?, que en mis actos hay 50% que es mérito de Dios, ¿no?, y 50% que es mérito mío. Y si las cosas no salen es no porque Dios falla, sino porque yo no estoy respondiendo, ¿no? Pues no, eso no es así. O sea, en la vida cristiana los actos que son meritorios son 100% de Dios y 100% míos. Pero solo son meritorios si son de Dios. No sé si me explico. Esto no es fácil de entender, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué quiero decir? Que yo no puedo hacer nada bueno en el orden de la gracia que Dios no me lo conceda hacer. Y pongo un ejemplo de esto que a nosotros nos extraña mucho. Pero todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado cosas distintas, capacidades distintas y gracias distintas. Dios a nosotros no nos ha dado las mismas gracias. ¿Por qué? Porque a cada uno se le da un plan que ha de cumplir, ¿no?, y unas gracias distintas que ha de cumplir. Y lo que sí significa es que Dios a nosotros, ¿no?, Dios, Santo Tomás dice, Dios ama a todas sus criaturas infinitamente, y en ese sentido las ama por igual. Pero a todas las criaturas Dios nos ama de manera diferente, ¿no?, en razón de que estén más unidas a Él y también en el orden de la gracia, ¿no?, en el plan de la salvación. Por ejemplo, a la Virgen María Dios la ha predestinado con muchas más gracias de las que me ha dado a mí, ¿vale? Y yo no me puedo quejar ante eso. No es que Dios sea injusto y le haya tratado mejor a la Virgen María que a mí, ¿no? A mí Dios me ha dado todas las gracias que yo necesito para ser todo lo santo que Dios ha querido. Y si yo no lo soy, no es porque Dios no haya querido, sino porque yo no he acogido esa gracia. Pero yo tengo la posibilidad de acoger esa gracia porque Dios me lo concede. Bueno, me estoy liando un poco, pero usamos el ejemplo. Esto no sé si lo entendéis bien o no, pero yo lo habéis trabajado por No es fácil, esto da para una conferencia, me parece a mí. Otra charla, sí. Pero es verdad que una de las cosas que hoy en día, por la cual esto no es nuevo en la historia de la Iglesia, no se valora la necesidad de los sacramentos, es porque se piensa que uno puede vivir una vida en plenitud sin la gracia de Dios. Y eso es mentira, eso es un error. Eso es un error. Y además hoy en día se intenta solapar, se intenta, vamos a decirlo así, reducir la gracia a la experiencia de los procesos psicológicos de la persona, ¿no? O sea, se confunde gracia, por ejemplo, con bienestar, ¿no? Dice, no, lo importante es sentirse bien con uno mismo. Eso es una chorrada, perdón. Pero lo importante no es sentirse bien con uno mismo, porque yo a veces no me siento bien conmigo mismo. Conocerse uno a sí mismo es la cosa más difícil del mundo. Lo importante es vivir en la gracia de Dios, ¿no? Y tener la paz verdadera que Dios te da, que es la conformidad de mi voluntad con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y yo de hecho ni siquiera tengo experiencia de la gracia, ¿no? Y una cosa que aparece en el catecismo, que es un diálogo de los inquisidores con Santa Juana de Arco, ¿no? ¿Conocéis la historia de Santa Juana de Arco? Sí. Sí, pues, bien. Entonces, cuando a Santa Juana de Arco le acusan de brujería, le hacen una serie de preguntas
que son auténticas clases de teología, y es increíble. Ese es un ejemplo claro de cómo funciona el sacramento de la confirmación, ¿no? De todos los dones del Espíritu Santo desplegados en un alma pura, ¿no? Bien, entonces le tienden una trampa y le dicen: tú estás en gracia de Dios, tú puedes afirmar que estás en gracia de Dios. Y la respuesta es magistral, porque ella dice: si estoy en gracia de Dios, no lo sé, pero sé que Dios me la conserva. Y si no lo estoy, que tenga misericordia de mí. Nosotros no tenemos experiencia de la gracia. Experiencia, me refiero, sensible o psicológica. No la tenemos. ¿Por qué? Porque la gracia opera en nosotros a un nivel que está más allá que nuestra conciencia, pero es real. ¿Cómo sabemos, cómo podemos intuir, ¿no?, que caminamos en la voluntad de Dios? Si yo, en el examen de conciencia, observo que en mi vida, conciencia rectamente formada, no me dice que hay algo en mi vida que es contrario a la gracia de Dios. Y ya está. Y luego voy donde el confesor y el confesor me lo confirma, ¿no?, por la confirmación de la Iglesia, ¿no? Entonces, hoy en día en la modernidad se intenta reducir la experiencia de la gracia a procesos psicológicos. Es un naturalismo puro y duro, ¿no? O sea, el alma es mucho más profundo que nuestros procesos psicológicos. De hecho, el hombre no tiene experiencia de la profundidad de su propia alma. Solo Dios conoce, nos dice la Escritura, el corazón del hombre, y es verdad. Bueno, esto ya es para otro tema. Hay una cosa también importante en la vida de la gracia, ¿no?, que es que uno tampoco tiene que estar muy preocupado sobre cómo van sus dones. Me explico lo que quiero decir. O sea, uno tiene que ser dócil al Espíritu Santo, ¿vale? Y dejarse guiar por él y obedecer a Dios, ¿no? Y entonces, naturalmente, los dones del Espíritu Santo irán creciendo, ¿vale? Sí es verdad que como nosotros somos como somos, es decir, Dios nos ha dado inteligencia y voluntad, en la medida en que conocemos la realidad, mejor podemos avanzar hacia ella, ¿no? Porque nosotros nos movemos por la verdad y por el bien, ¿no? Si conocemos el bien, lo podemos desear. Y si conocemos la verdad acerca del bien, ¿no?, podemos discernir lo bueno de lo malo y podemos elegir lo mejor, ¿no? Y elegir los medios para disponernos para recibir los dones, ¿no? Pero los dones no los adquirimos porque los pensamos, sino porque nos disponemos a recibir la gracia. Muy bien, bueno, yo os tengo que dejar ya, que tengo que bajar a la parroquia. Pues muchas gracias. Muy bien. Padre Pablo. Pues nada, adiós. Adiós. La bendición, ¿os parece bien? Sí, la bendición. Ah, sí, claro. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.